Bueno, profe, Bien, dale. vamos a ver este ejemplo de una población de animales en peligro de extinción. Se toman 5 individuos, se los marca y se los libera nuevamente. Luego de un tiempo se toma otra muestra al azar de 10 animales. Consideremos X grande el número de animales marcados en la muestra de 10. Si se sabe que la población consta de 25 animales de ese tipo en la región, ¿cuál es la probabilidad de que haya 2 marcados en la nueva muestra? ¿Y que haya 2 o más? Bueno, entonces resulta que esta variable aleatoria X tiene distribución hipergeométrica de parámetros n grande, d grande y n pequeña. N grande, que es el tamaño de la población, hay 25, me cuentan. D grande, que son los que tienen la característica, son 5, porque los 5 marcados. ¿Y qué tamaño muestreo? Hago muestras de tamaño 10. Entonces, ¿cuál es el recorrido? El recorrido de los posibles valores son, en esa muestra de tamaño 10, tener ningún marcado, 1, 2, 3, 4, 5, porque hay 5 que tienen la marca. Entonces la probabilidad de que x sea igual a 2 va a ser, de los 5 que tienen la marca, elijo 2. Por cada una de esas posibilidades, de entre los 20 que no tienen la marca, elijo 8 para completar la muestra de 10. Esos son los casos favorables. Y los posibles, como muestreo de tamaño 10 entre 25, son 25 tomados de a 10, cosa que da 0, 3, 8, 5. Y por supuesto que esto, metiendo los datos correctamente, puedo hacerlo con el probability distribution, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor o igual que 2, también la puedo hacer con el probability. Va a ser lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de que x sea estrictamente menor que 2. La probabilidad de que x sea estrictamente menor que 2 es lo mismo que la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. ¿Mm? Y la probabilidad de que x sea menor o igual que 1 es lo mismo que la probabilidad de que x sea 0 más la que x sea 1. Entonces puedo calcular esa probabilidad de esa manera. ¿Mm? Muy bien. Siempre a sabiendas e interpretando lo que estoy haciendo. Aquí les aclaro, que ya se los dije antes, ojito, que el probability distribution llama m grande a lo que nosotros aquí llamamos con d grande. Ojito. ¿Te compraste gaseosa? Muy bien. Aquí tenemos para calcular esta probabilidad con el probability, ¿no? Tamaño de la muestra n pequeñita, tamaño de la población n grande, los que tienen la característica son 5 y quiero la probabilidad de que x sea igual a 2. Muy bien. Queda ese resultado. Ahora la esperanza y la varianza de una hipergeométrica no las vamos a demostrar porque es muy complicada matemáticamente su demostración, pero vamos a dar una interpretación de las fórmulas de esperanza y varianza. Y para dar esa interpretación vamos a utilizar la binomial. Entonces, si x es una variable binomial con parámetros n y p, sabemos que esa es su esperanza y su varianza. Análogamente, pero sin demostrar, si x es una variable aleatoria hipergeométrica n grande, d grande, n pequeña, la esperanza de x es n pequeña sobre d grande n pequeña por d grande sobre n. ¿Y qué representa el número d grande sobre n? Es la proporción de elementos en la población que tienen la característica, o sea, la probabilidad de éxito, ¿no? Es como en la binomial, n por p, es la probabilidad de éxito. ¿Mm? Mientras que la varianza es n pequeñita por
D sobre n por 1 menos D sobre n. Hasta ahí es igual, la interpretación igual que la binomial, porque sería como n por p por 1 menos p. Pero eso, para el caso de la hipergeométrica, se lo multiplica por una constante, que de alguna manera lo que me mide es la diferencia que hay entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Entonces, fíjense que cuando el tamaño de la población es grande, el número y el tamaño de la población es grande y el de la muestra es pequeño, n grande menos n pequeño sobre n grande menos 1, ese número tiende a 1. Ese cociente, cuando el n es grande, el tamaño de la población, y el tamaño de la muestra es pequeño, ese número tiende a ser 1. Y entonces la varianza de una hipergeométrica tiende a ser lo mismo que la varianza de una binomial. Ese factor último que tiene la varianza es un factor de corrección. Es un factor de corrección sujeto al tamaño de la población y al tamaño de la muestra. Muy bien. Ahí está destacado que este haría las veces del p pequeñita, ¿no? Equivale al p pequeñita de la binomial. Equivale al p pequeñita de la binomial porque es la proporción de éxitos. Es la cantidad de elementos que tienen la característica sobre el total de la población. Muy bien. Vamos a ver este ejercicio 6, que es el ejercicio 6 del TP3, ¿no? Se ha puesto en vigor una ordenanza con reglamentos para las industrias que producen sustancias que pueden producir contaminación ambiental en una zona de Buenos Aires en la que existen 50 industrias de este tipo. Un inspector visitará 10 industrias seleccionadas al azar para verificar si cumplen con los reglamentos. Si 15 de las empresas violan en realidad por lo menos algún reglamento, ¿cuál es la función de probabilidad puntual del número de empresas visitadas por el inspector que están violando algún reglamento? Entonces, tenemos nuestro modelo de urna. Hay 15 que tienen la característica, que son las que violan por lo menos un reglamento, y hay 35 que no tienen esta característica para completar las 50. Muy bien. Se extraen 10 sin reposición, porque son las que va a visitar al azar el inspector. Entonces, el éxito es la empresa viola algún reglamento. Y vamos a definir la variable aleatoria X como el número de empresas que violan algún reglamento en las 10 repeticiones sin reposición. Muy bien. Entonces resulta que la X tiene distribución hipergeométrica con parámetros 50, 15 y 10. Me piden escribir la función de probabilidad puntual usando la fórmula. Parte A. Parte B. Si hay 500 industrias en la zona, de las cuales 150 están en violación, aproxime la función de probabilidad puntual de la parte A por una más sencilla. Calcule esperanza y varianza para los dos casos analizados en A y B, siendo X siempre el número de empresas entre las 10 visitadas que estén en violación de la ordenanza. Escribir la función de probabilidad puntual usando la fórmula. En el caso B,
La X tiene distribución hipergeométrica con parámetros 500, porque son 500 las industrias en la zona, de las cuales hay 150 que cumplen con la característica, y muestreo siempre de tamaño 10. Muy bien. Entonces, en este caso, la función de probabilidad puntual, o sea, de tener exactamente K éxitos, es de los 150, tomo K éxitos. De las restantes, o sea, 500 menos 150, tomo 10 menos K pequeñita éxitos. Y como un muestreo de tamaño 10 y la población es de tamaño 500, en el numerador miro cuántas distintas de tamaño 10 tengo entre las 500. Entonces, puedo aproximar la distribución hipergeométrica con una binomial del siguiente modo. ¿Mm? Muy bien. X distribuye binomial con parámetros n, que es 10, y la probabilidad de éxito es 150 entre 500. O sea, son todos los que tienen la característica entre el total, que da 0,3. Muy bien. El P pequeñita que utilizo siempre es los que tienen la característica sobre el total. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Y ahora, por último, vamos a ver la última distribución discreta, que es la distribución de Poisson. La variable aleatoria de Poisson, que como vamos a ver ahora inmediatamente, necesita del conocimiento de un solo parámetro, que se anota en la literatura con la letra griega lambda, tal como está escrito en la primera fila a la derecha. Ahí dice X distribuye la P de Poisson lambda. Bueno, esto es en honor también a el primer matemático que la estudió, un matemático francés, que nació en julio de 1781, falleció en abril de 1840, residió en Francia, nacionalidad francesa, sus campos de estudio fueron la matemática, ahí están las instituciones en las que trabajó, y se destacan los supervisores de su tesis doctoral, ¿no? Nada más y nada menos que los dos grandes matemáticos, Lagrange y Laplace, que contribuyeron tanto al desarrollo del cálculo, del análisis matemático, tanto Lagrange como Laplace. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver de qué se habla cuando uno habla que una variable aleatoria tiene distribución de Poisson. ¿En qué caso? ¿Qué tiene que pasar para que yo pueda ajustar un problema a ese modelo? Bueno, entonces supongamos que un experimento consiste en observar la cantidad de veces que ocurre un suceso en un intervalo de tiempo, o de superficie, o de volumen. Digamos, en un continuo de una dimensión, de 2 dimensiones o de 3 dimensiones, ¿no? Cuando hablamos de una dimensión decimos en el tiempo, cuando hablamos de 2 dimensiones hablamos de una superficie, y cuando hablamos de 3 dimensiones hablamos de un volumen. Por ejemplo, podemos pensar en un ejemplo, ¿no? Para el tiempo. Número de llamadas que entran a una central telefónica en las primeras 2 horas de la apertura, entre las 8 y las 10 de la mañana. Esa variable sigue una distribución de Poisson.
o una variable que mida número de letras E que se encuentran en una hoja de un texto. Entonces ahí estoy analizando en una superficie. O número de manchas encima de una mesa. Ahí estoy analizando las veces que ocurre algo en una unidad de superficie. En el caso de un volumen podría pensar, por ejemplo, el número de bacterias presentes en una cierta cantidad de líquido. Y yo estoy analizando una cantidad de veces que ocurre algo dentro de un volumen que sería tridimensional, ¿no? En un continuo. El continuo puede ser de una dimensión, de 2 dimensiones o de 3, ¿no? Siempre debo contar, observar la cantidad de veces que ocurre un suceso en esas condiciones, sea intervalo de tiempo, sea un intervalo de superficie o un intervalo de volumen. Entonces aquí tenemos los ejemplos, bueno, ya vi algunos, número de partículas de material que se desintegran en 10 minutos, número de glóbulos rojos que hay en 1 mililitro de sangre, número de elementos en una superficie o volumen, número de manchas podrían ser, ¿no? En una superficie, o número de elementos que hay en un número de basuritas que se encuentran en un vaso con agua. Bueno, eso sigue un modelo de Poisson. Veamos concretamente el siguiente ejemplo. El número de imperfecciones superficiales por centímetro cuadrado en la carcasa de una caldera de cierto tipo tiene una distribución de Poisson con un promedio de 8 imperfecciones por centímetro cuadrado, ¿no? Esta sería la tasa de imperfecciones por unidad. Aquí la unidad que estamos suponiendo es un centímetro cuadrado. Me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 5 imperfecciones en un centímetro cuadrado seleccionado al azar de esa superficie? Bueno, entonces para resolver este problema necesito un modelo de Poisson, ¿no? Entonces defino una variable aleatoria X que mide el número de imperfecciones en la carcasa de una caldera por centímetro cuadrado. Entonces X distribuye según Poisson, según el problema, con un promedio de 8 por centímetro cuadrado. Entonces distribuye según Poisson con un promedio lambda igual a 8 por centímetro cuadrado. ¿Cuál es el recorrido de la variable aleatoria? O sea, ¿cuál es el número de imperfecciones en la carcasa de una caldera por centímetro cuadrado? Bueno, pueden encontrarse ninguna, o una, o dos, o tres, etcétera, ¿no? Hasta el infinito. Entonces, siempre el recorrido de una variable aleatoria de Poisson va a ser el conjunto de los números naturales, completos, incluido el cero. Entonces, acá se recomienda leer el parágrafo 3.6 del libro de Debord. Bien, entonces en general, la variable aleatoria de Poisson mide número de éxitos por unidad de medida. Ya lo dijimos, en un continuo, puede ser tiempo, espacio, volumen. Entonces vamos a definir la variable aleatoria de Poisson. Decimos que una variable aleatoria X es de Poisson de parámetro lambda, con lambda un número que pertenece a los reales y positivo. O sea, vamos a escribir X distribuye P de Poisson lambda, si su recorrido son los naturales, incluidos el cero, y su función de distribución, voy a esperar un poquito que esto, que quede coherente una cosa con la otra. Muy bien.
Y su función de distribución de probabilidad está dada por, ¿no? Función de masa de probabilidad. La probabilidad de que X sea igual a K, o sea, de encontrar, qué sé yo, K manchas en una porción de superficie, es igual a E a la menos lambda, el número E de los logaritmos neperianos, E a la menos lambda por lambda a la K sobre K factorial. Sea cual fuese el K que está en el recorrido. O sea, el K puede tomar valores 0, 1, 2, etcétera, n, etcétera, ¿no? Porque el K puede ser cualquier valor natural. Entonces, primera observación es que si X distribuye Poisson lambda, la probabilidad de que X sea igual a K siempre es un número positivo, ¿no? Esa es la condición que debe cumplir, ¿cierto? Bueno, la probabilidad de que X sea igual a K es siempre positivo porque E elevado a algo es siempre positivo. Como lambda es positivo, lambda elevado a la K, que es un natural, siempre positivo, y el número K factorial siempre es un número positivo. Y la segunda cuestión es que la suma de todas las probabilidades puntuales sobre los valores del recorrido tiene que dar 1. Entonces, si yo la sumo a todas las probabilidades puntuales, será sumar sobre todos los K en el recorrido de E a la menos lambda, lambda a la K sobre K factorial. Muy bien, el E a la menos lambda puede salir fuera de ese signo sumatorio porque no depende del K. Entonces va a quedar suma de K para los K en el recorrido de lambda a la K sobre K factorial. Esa expresión, bueno, quizá se supone que la habrán visto en el análisis matemático 2. En el análisis matemático 2 es el desarrollo en serie de el número E elevado a la lambda. Al menos cuando yo daba el tiempo que yo di análisis 2, esto lo daba. El desarrollo en serie del número E a la lambda. Con lo cual, eso va a ser E a la menos lambda, que es el número que está afuera, por el resultado de esa serie, que es E a la lambda, y el resultado da 1. Entonces, quedando de acuerdo que la sumatoria sobre todos los naturales, incluyendo el 0, o sea, los del recorrido, del número lambda a la K sobre K factorial, que esa sumatoria era lambda, ese resultado de esa suma de probabilidades da 1, tal como nosotros queremos que ocurra. Bien, entonces, con esta función de masa de probabilidad, podemos calcular las probabilidades dadas en el ejemplo anterior, lo que se pedía en el ejemplo anterior y otros problemas, ¿no? Entonces, el modelo de Poisson explica también apropiadamente gran número de fenómenos aleatorios. Por ejemplo, número de partículas producidas por la desintegración de una sustancia radioactiva en un intervalo de tiempo, número de microorganismos en un volumen de una solución, número de llamadas telefónicas que llegan a una central en un día, número de errores tipográficos en una página escrita. Muy bien, ahí tenemos el modelo. ¿Qué es lo que determina lambda? Lambda siempre es una tasa, o sea, un porcentaje, ¿no? Que es el promedio de ocurrencias por unidad de medida. En el ejemplo tenía 8 por cada centímetro cuadrado. Con lo cual, esto me indica que la esperanza de una variable aleatoria de Poisson con parámetro lambda es lambda.
Y la varianza también es lambda, así que es facilísimo. Esperanza y varianza para una Poisson. ¿Mm? Y por supuesto que es posible calcular las probabilidades de esta distribución utilizando la aplicación Probability Distribution. Si nosotros la miramos al Probability Distribution, vamos a ver que en las distribuciones, debajo la última es la Poisson. Y ahí vemos que el requerimiento es el valor de lambda y el valor de x pequeñita, que es la cantidad de éxitos. ¿Mm? Entonces, con esto podríamos calcular la probabilidad que nos pide aquí, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 5 imperfecciones en un centímetro cuadrado? El lambda aquí dice que es 8. Meto lambda igual a 8. El x es 5. Y acepto. Y la probabilidad de que x sea igual a 5 es 0.09160, ¿no? ¿Lo vieron? Sí, profe, da ese resultado. Bien, perfecto. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver que también es posible aproximar, ¿m?, la binomial mediante la Poisson. Antes vimos que era posible aproximar la hipergeométrica mediante la binomial. ¿Por qué? Cuando yo tengo una variable aleatoria x binomial np, con el n muy grande, n chiquitita muy grande, o sea, repito el experimento una gran cantidad de veces, el experimento de Bernoulli, lo que van a ocurrir es que los factoriales van a ser de difícil cálculo. Entonces, esta distribución se puede aproximar por una más sencilla, por la de Poisson, bajo ciertas condiciones siempre, ¿no? ¿Qué se puede probar? Esta igualdad es maravillosa. Esta igualdad es absolutamente maravillosa. Se puede probar que cuando el n chiquitita tiende a infinito, es decir, repito el experimento una cantidad muy grande de veces, la probabilidad de éxito en cada repetición de experimento tiende a 0, o sea, es pequeñita, cercana a 0, y el número n por p, no nos olvidemos que eso es la esperanza de la binomial, ¿no?, tiende a un valor fijo lambda. Entonces, la expresión de la función de masa de probabilidad de una binomial tiende, en el límite es igual, a la expresión de la función de masa de una Poisson lambda, donde ¿cuál es el lambda? N por P. Entonces, esta es la condición para que pueda aproximar. El n chiquitita tiene que ser muy grande, el p chiquitita tiene que ser, el p, probabilidad de éxito, tiene que ser cercano a 0. Entonces, la aproximación va a ser buena. ¿En qué caso? En el caso que el n chiquitita sea más grande que 100 y la probabilidad de éxito sea más chiquitita que 0,01. O también que n grande sea mayor que 50 y el n por p me dé más pequeño que 5. ¿No? Si logro ver que se cumple alguna de esas dos condiciones, o la de arriba o la de abajo, la aproximación de la binomial de la Poisson va a ser buena. Veamos el siguiente ejemplo.
La probabilidad de que una persona sufra una reacción nociva debido a una inyección de suero es 0.001, o sea, 1 de cada 1000. Si aplica la inyección a 500 personas, ¿no? Aquí, el número n pequeñita es grande, ¿no? Porque son 500. Le aplico la inyección, ¿tuvo reacción nociva o no la tuvo? Calcular A. La probabilidad de que sufran reacción 2 personas. B. Por lo menos 2 personas. Con I grande, defino la variable aleatoria que va a medir el número de personas que sufren reacción del grupo de 500. Entonces la I grande parece ser una binomial con tamaño 500, que es la población, y probabilidad de éxito 0.01. Si la probabilidad de que una persona sufra reacción es independiente de que otra la sufra, y la probabilidad de reacción es igual para todos los individuos, se va a tener que la I tiene una distribución binomial. Entonces la probabilidad de que I sea igual a 2 se va a poder calcular haciendo la cuenta de 500 tomo 2, cada uno tiene probabilidad de éxito 0.01 y como son exactamente 2 elevado al cuadrado, y 1 menos P lo elevo a lo que me falta para completar los 500. Ese número es muy complicado para hacer cuentas y tal, pero entonces lo que verifico es que como el n pequeñita es mayor que 50 y n por p da 0,5 que es menor que 5, la puedo aproximar por la Poisson. Entonces resulta que la I tiene una distribución aproximada Poisson lambda. Lambda es n por p, que es 0,5. Entonces la probabilidad de que I sea igual a 2 es aproximadamente e a la menos lambda por lambda al cuadrado sobre 2 factorial, que nos da ese resultado. Y ahí, verificando que se cumplen las condiciones, aproximé la binomial con la Poisson. Muy bien. Obvio que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 es 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 2, o sea, 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. La probabilidad de que x sea menor o igual que 1 es la probabilidad de que x sea 0 más la que x sea, que y sea 0 más la que y sea 1. Muy bien. Todas estas cuantitas las puedo verificar utilizando el PD, el Probability Distribution. Muy bien, muy bien. Entonces, nosotros vamos a dejar aquí el proceso de Poisson. Lo voy a dejar para que lo vean en la práctica. Igual está puesto aquí en las diapositivas. Son unas poquitas diapositivas, pero prefiero no seguir diciendo esto hoy. Y ustedes lo van a ver en la práctica. Es sencillo. Son solo 5 diapositivas más, porque aquí hay problemas. 5 diapositivas más. Desde aquí hasta aquí. Entonces, en la práctica van a ver el trabajo práctico que sigue, que ya se puede hacer completo, más el proceso de Poisson. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas?
¿Preguntas? No, profe. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora entonces? Estudiar. Exacto, Estudiar. exacto. Hay que estudiar. Eso significa que no me habrán hecho, o mejor dicho, yo no habré hablado al gas. ¿Cierto? Cierto. Bien, bien. Entonces, déjenme pasar lista. Viendo quiénes estamos aquí. Bien, Profe, sí. Daniela Gallardo avisó que se le estaba quedando sin batería el celular, capaz que no estaba conectada ahora, pero hace un ratito, nomás hace un minutito. Lo dejó en el comentario. A ver. Ujú. Ah, sí, dice que se quedó sin batería. Hace 2 minutos, ¿no? ¿Lo dijo? Sí, sí. Sí, Ujú. profe. Bueno, escuchó casi todo, por suerte. Bueno. Vamos a ver. ¿Cómo va todo aquí? Yo voy a dejar de presentar. ¿Mm? Y, ahora tenemos, por suerte tenemos a Vanessa Montiel, tenemos a Natalia, muy bien, muy bien. ¿Alguna cosita para decir? Me gustaría que alguien dijera alguna cosita de algo. No, profe, no,